7:34 y ya estamos de regreso y nos conectamos de inmediato con Chicago porque hacemos a esta hora, o compartimos a esta hora, la columna de Cristóbal Belolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto, pero no te veo. Ahí sí te veo. Oye, Cristóbal, te cuento que en cualquier momento vamos a tener que interrumpir y hacer un flash informativo porque estamos a poquitas votaciones para que la Cámara termine de pronunciarse respecto de la reforma de pensiones, que es justo el tema del que queremos hablar contigo hoy día. ¿Qué te ha parecido las últimas vertiginosas, diría yo, 3 semanas con este acuerdo que parecía improbable y que termina tomando forma, tomando cuerpo y de hecho nos tiene ahora preocupados de lo que pasa en la Cámara de Diputados? Yo creo que en general, Cecilia, esto es positivo. Es positivo para Chile porque demuestra que el sistema político al cual le estábamos echando la culpa de que no era capaz de parir nada, ¿cierto? Acuérdate que gran parte de los diagnósticos que hemos tenido en el último tiempo es que tenemos un sistema político medio esclerótico, ¿cierto? Que no produce resultados, que no tiene delivery, como le gusta decir a algunos. Bueno, aquí el mundo político fue capaz de, ocupando las herramientas que entrega, ¿cierto?, la democracia, ponerse de acuerdo. No es una reforma óptima, pero en democracia todos tienen que ceder un poquito. De lo contrario, eso se llama dictadura, ¿cierto? Así que desde el punto de vista del funcionamiento del sistema político, yo creo que es un triunfo de la política y eso es positivo. En tiempos en los cuales los políticos, ¿cierto?, le echamos la culpa de que lo hacen todo mal, aquí fueron capaces de ponerse de acuerdo los de un lado y los del otro y fueron capaces de parir una reforma. Eso por un lado, más allá de lo que significa directamente para los pensionados en el corto plazo, más allá de lo que significa para más adelante para las pensiones de los chilenos que van a verse incrementadas. Yo creo que es una buena noticia en general, más allá de las imperfecciones técnicas seguras que varios han señalado. Pero me da la impresión, puedo estar equivocado con esto, Cecilia, corrígeme, me da la impresión de que gran parte del mundo técnico está a favor de la reforma. Son pocos, Sí, digamos, como en los márgenes, digamos que los los más expertos extremos. claro, o sea, no me llamaría mucho la atención que estuvieran contra Manuel Riesco. No sé si más extremos, pero los más puristas. Claro, o sea, no me extraña que esté en contra de Manuel Riesco y que esté en contra, no sé, Daza, ¿cierto? Que asesora a Milei. Que Fue puso un Twitter anoche a propósito de la reforma de pensiones desde Argentina, ahora que está de subsecretario allá, de encargado de claro. economía, que acá los economistas en Chile no saben nada, no saben hacer ningún cálculo, no como nosotros los argentinos, Claro. algo así. Lo voy a buscar y Pero te lo voy a, y te lo voy a no, si decir. no lo leí, se lo contesté, de hecho, Ah, porque me parece que comete un error. Él dice que los economistas saben poco de finanzas, yo digo que los economistas saben poco de populismo, porque él dice que esta reforma es populista. No tiene nada de populista. Populismo es, lo hemos conversado varias veces, Cecilia, en este espacio, es una narrativa que divide a la sociedad en dos campos enemigos, el pueblo y la élite. Y él justamente en su tuit, cuando acusa a la reforma de populista, dice que es culpa de la élite, que en sí, Argentina le llaman la casta, totalmente. ¿cierto? O sea, es justamente su denuncia la que tiene una textura mucho más populista que un acuerdo que en realidad nunca fue concebido ni articulado como un ataque a las élites. Por el contrario, es un acuerdo fome, ¿cierto? En el cual el mundo político, ¿cierto?, se pone de acuerdo. No hay que es distinto a los retiros. ¿Ah? Si te fijas, los retiros sí tenían una narrativa impugnadora de la élite. Sí, Cada vez que los tenía. expertos decían que estaban en desacuerdo, aumentaba un punto de popularidad a la reforma porque la gente decía hay que llevarle la contra a los expertos porque son parte de esta élite, ¿cierto? Aquí es distinta, aquí yo diría que gran parte de los expertos, ¿cierto? De hecho, en la derecha, la gran mayoría, y en el centro izquierda también, el que más sabe en pensiones en Chile, que es David Bravo, considera que esta es una buena reforma, ¿cierto? Que hay que tener ojo Así con el que, empleo, sí, pero no, sí, no, pero no queremos entrar en todo, los tecnicismos. por supuesto, Entremos en la esta idea, política. en la política, en lo que tú decías de los acuerdos. Me imagino que leíste a Carlos Peña, yo lo citaba cuando estaba haciendo un resumen de lo que está pasando. Ah, no, ¿qué dijo? Él planteaba que de pronto ha habido una queja de que si este es un buen acuerdo o es un mal acuerdo, y lo que él decía era que más allá de si el resultado va a ser bueno, muy positivo o muy negativo, lo importante era llegar al acuerdo Sí, o sea, a con un ver, objetivo común, poner un objetivo común y perseguirlo en la práctica.
que fue lo que dije al comienzo, ¿cierto? Este es un triunfo de la política en tiempos en los cuales la política estaba siendo capaz de producir poco, ¿cierto? Por un lado. Ahora, vamos ahora a desagregar los actores, ¿cierto? ¿Quién Sí, gana y quién vamos. pierde? Eh, Primera cosa, me gustaría decirlo, ¿ah? A propósito de que hoy día más de la mitad de Chile se declara piñerista. Sebastián Piñera habría votado sin duda a favor de esta reforma. Sin duda la habría apoyado, O por dos sea, razones. la de Piñera era más extrema. Por eso, o sea, Tenía un por- 3% de reparto. exactamente, era más izquierdista, como diría hoy día republicano, ¿cierto? Piñera habría estado de acuerdo porque esta reforma, sin duda, desde el punto de vista ideológico, consolida un sistema de capitalización individual, ¿cierto? No es verdad que aquí haya reparto, ¿cierto? El tema del préstamo es una cuestión que funciona con otra lógica, pero bueno, aquí lo que hace es, se hace es que gana la lógica de la capitalización individual. Nadie sabe para quién trabaja, esto quizás también es culpa de los retiros. Y por otro lado, porque Piñera fue probablemente uno de los más pragmáticos parlamentarios y después como Cristóbal, presidente. te voy a Dime, tener que interrumpir un minutito porque se acaba de dale, aprobar y despachar la reforma de pensiones. A ver si tenemos ese ya. ambiente para escucharlo de fondo. Se despacha la reforma de pensiones a ley. Ahí está, se despacha ley. Lo que vemos ahora son felicitaciones de los ministros que están ahí en la testera del Salón de la Cámara de Diputados, la ministra Janet Jara, el ministro Marcel, el ministro Elizalde, llegó también la vocera de gobierno, Aysén Echeverri, que había estado más bien ocupada de precisamente de las vocerías subrogantes, la subsecretaria Lobos también, de la SECPRES, así que hay felicidad, abrazo. Lo curioso, Cristóbal, que estamos viendo ahora por la señal, entiendo que es de TVN, de CNN, por CNN, es que están abrazándose los parlamentarios que uno podría haber dicho que era más improbable que felicitaran este acuerdo, como decíamos, desde el Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio, y me imagino, Cristóbal, y ahora sí retomamos contigo para no interrumpir más tu columna, diciendo que se despachó a ley la reforma de pensiones, que ahora todos van a ser hijos de la guagua, ¿o no? O sea, padres de la guagua, perdón, padres de la guagua. Menos republicano, ¿cierto? Y Pamela Giles, que ojo que Pamela Giles en esto no se equivoca. Pamela Giles entiende mejor que republicanos que esta reforma consolida la lógica de la capitalización individual y perpetúa la AFP. No, pero O es sea, que Pamela Giles disparó para todos lados. Habló de la por derecha supuesto, cobarde, de un gobierno traidor, o sea, le pegó a todo el mundo. por eso, pero digamos que es la parlamentaria que más ha tenido entre ceja y ceja la AFP, ¿cierto? Y entiende lo que significa esto en su trasfondo ideológico. Yo creo que lo entiende mejor que republicanos. Pero bueno, para el gobierno, evidentemente, este es un triunfo, Cecilia, y creo que alguna vez lo conversamos junto con Sebastián. Es curioso que sea un triunfo, porque es un triunfo que tiene un sabor ideológico incómodo para el gobierno. El gobierno no cree que la capitalización individual sea la forma más justa de tener un sistema previsional, ¿cierto? Como parte de un sistema de seguridad social. La izquierda cree, y no sería izquierda si no lo creyera, ¿cierto?, que los esquemas de seguridad social deben ser solidarios y los que tienen más tienen que contribuir a el billete, o sea, el bolsillo de los que tienen menos, ¿ya? Eso no ocurre con el sistema de capitalización individual, que es lo que se consolida y principalmente la plata de la cotización adicional va para eso. Entonces, el gobierno curiosamente gana porque es capaz de producir un acuerdo político y va en los libros de historia, cuando después se pone cuáles son las reformas más importantes. Yo sé que a ti te preguntabas hace algún tiempo con qué iba a dejar el gobierno de Boric. Bueno, Sí, recuerdo. va a, aparecer, va, El legado va a aparecer improbable. esto. Va a aparecer que Pensábamos que era otro. el gobierno de los jóvenes que marcharon por educación gratuita terminó haciéndole la pega a los viejos, ¿cierto? Entregando una reforma previsional, ¿cierto? Y tiene una carambola, otro triunfo medio, ¿cómo decirlo? Medio insidioso, ¿ah? Porque mete una cuña en la derecha. Y mete una cuña en la derecha en un año electoral importante en el cual varias figuras de la derecha están, ¿cierto?, postulando en la primera línea para llegar a la moneda, ¿cierto? Matei, después Kaiser, Kast, ahora hay que decir a Kaiser antes que Kast, pero bueno, a los tres, digamos, lo que el otro día llamábamos el batallón Germania, ¿cierto? Sí. Y mete una cuña ahí, porque divide entre la derecha convencional, la derecha tradicional, ¿cierto? Chilpamos, que tiene como candidata presidencial a Evelyn Matei, ya oficialmente en 2 de los 3 partidos, y por el otro lado
lo que a ellos les gusta llamar la derecha sin complejos, ¿cierto? La derecha de verdad. La derecha radical, básicamente, la derecha como le quieras poner. La derecha algunos le llaman valiente, según la derecha definición de Pamela Giles. Claro, exacto. Esa derecha, con esto, ¿cierto? Tiene una buena excusa. De alguna manera los dos tienen una buena excusa, pero para la derecha de republicanos, digamos, y aquí meto a Kaiser al baile también, tienen una buena excusa para decir, nosotros no tenemos nada que ver con eso, y van a salir a decirle a Chile que Chile Vamos no es realmente de derecha, que regaló sus ahorros previsionales, que se los entregó al Estado, ¿cierto? Y el Estado, el mismo que presta la plata para las fundaciones truchas, ¿cierto? Se va a hacer cargo de su plata. Y ya lo han dicho en todos los tonos. Por lo tanto, van a tratar de sacarle punta, ¿cierto? A esa narrativa que, insisto, yo creo que técnicamente no es correcta, pero políticamente puede ser muy rentable. Me lo estoy imaginando a final de año a Kaiser o a Kast, cualquiera de los dos sea en un debate, ¿cierto? Sacando al pizarrón a Belín Matei por esto. No me cabe ninguna duda. Entonces, por tanto, mete una cuña y Chile Vamos queda en una situación compleja, porque hizo lo más responsable, lo que tiene que hacer una coalición que se apresta a gobernar, ¿cierto? Hizo lo que habría hecho Piñera, pero va a quedar, ¿cierto? En esta posición incómoda donde aquellos que se sientan de derecha más dura, ¿cierto? Los van a acusar a ellos de entreguistas, lo mismo de siempre. Entonces mete una cuña, por eso me insidiosa, sin querer queriendo, el gobierno. O sea, se nota un 2 por 1. Sí, pero también en la práctica la derecha hace la misma jugada al contrario, ¿no? Porque finalmente, o sea, hoy día escuchábamos al diputado Coloma, secretario general de la UDI, que decía, yo voy a votar a favor porque con esto queda demostrado que ninguna de las banderas que defendió el Frente Amplio ni la izquierda se van a mantener, es un fracaso para ellos. Porque claro, sí, como al revés, lo mismo. O sea, por eso digo, va a ser como... Bueno, le deseo mucha suerte al diputado Coloma, era compañero de curso mío del colegio, así que lo conozco bien. Le deseo mucha suerte al diputado Coloma en convencer, ¿cierto?, a la derecha, ¿cierto?, que es la que, en teoría, esta es su base electoral, ¿cierto?, en convencer a la derecha de que eso es así. Yo creo que eso es así. Yo creo que efectivamente esta es una reforma que ideológicamente representa mucho mejor las ideas de derecha que las de izquierda. En eso no tengo ninguna duda. Por lo tanto, creo que en el fondo lo que dice el diputado Coloma tiene razón. La gran pregunta es si es que a la hora de ir a disputar el electorado de la derecha o el electorado apolítico, independiente, ¿cierto?, que está vitrineando y que va a ir obligado a votar a final de año, le hace sentido eso que está diciendo el diputado Coloma, que también lo ha repetido el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y yo creo que tiene razón. Él dice, a este gobierno le hemos rechazado todo. Pero esta nos parece que tiene elementos, ¿cierto?, que no solo están alineados con nuestro ideario, sino que además yo creo que le resuelven un problema futuro. Acuérdate que alguna vez lo conversamos, más vale pájaro en mano que 100 volando. Uno no sabe cómo va a ser la correlación más adelante. Así que, por lo tanto, creo que la derecha, por así decirlo, tiquea una cuestión que estaba pendiente, satisface de alguna manera la sed que había por avanzar en materia previsional y puede enfocarse en otros temas pensando en el ciclo que viene. Sí, iba a comentarte que, bueno, lo comentaste tú hace tiempo y en una de tus columnas, y ahora lo aparece diciendo que es muy curioso Marco Ilavaca, el diputado que era el más reacio todavía a votar a favor de esta reforma. Y él decía que este gobierno tiene el gran logro, y esta administración y este ciclo político en la práctica, de haber querido cambiar la Constitución del 80 y haber terminado ratificándola. Haber querido terminar con las ISAPRES y con el sistema de salud y haber terminado dándole aire por 15 años más a las ISAPRES hasta que devuelvan la plata. Haber querido terminar con las AFP y ratificando a las AFP como un sistema que va a estar dentro de este modelo nuevo que se crea, que según Marcel es un sistema mixto de protección social o de seguridad social. O sea, si contamos lo que hizo Bachelet 1 con la primera pensión, claro, en su totalidad es mixto. Pero esta reforma, digamos, de los 6 puntos de cotización, que vayan los 6 individual, con independencia de que 1.5 temporalmente vaya a esta especie de préstamo y que después va a terminar en la cuesta individual de cada uno, ajustado con criterios de mercado. O sea, lo han explicado con todos los tonos los economistas de que finalmente esto es capitalización individual, es una cuenta de ahorro individual
aunque después una parte de esa plata, digamos, te vaya a llegar después. Lo que dice la vaca es cierto. Me imagino que él lo dijo con un tono medio crítico. O Yo sea, no lo lo dijo, veo imagínate, en medio de la sesión de la yo no lo veo Cámara. yo, como tú sabes, yo lo he dicho varias veces en este programa, gobernar eh, no es ni producir, ni educar, ni proteger, ni emprender. Gobernar es navegar. Y uno navega, hay que tratar de llevar el barco a puerto. Mm. No necesariamente el puerto al cual tú arribas es exactamente el mismo puerto que tenías originalmente planteado en tu itinerario. Me imagino que cuando el presidente Boric asume, en marzo del 2022, ¿cierto? Después del estallido social, su agenda de transformaciones era tremendamente ambiciosa, pero las condiciones cambiaron. Lo hemos Mm. conversado en este espacio. La agenda hoy día es seguridad orden público, incluyendo seguridad y economía. Y por lo tanto, tenemos tres candidatos de derecha punteando la presidencial. Por lo tanto, en este clima, ¿cierto? Es muy difícil que el gobierno pueda avanzar en, no sé, lenguaje inclusivo. En este Sí, contexto, lo que se le evidentemente. pide es que sea Pero capaz ni de siquiera eso, llevar en el barco a aborto. puerto. Bueno, O sea, yo en creo, aborto desde ya, que es algo que iban a presentar en diciembre y lo terminan posponiendo para no sabemos cuándo. sí, pero yo sí creo que entregado parido esta guagua, por decirlo Ujú. como tú lo habías dicho, de la cual el gobierno es padre o madre sin duda, yo creo que en el último año el gobierno va a apostar a dos cosas. Ujú. Uno, a que mejore el caracho de la economía, ¿cierto? Para poder decir que después de un remesón muy fuerte que tuvo que ver obviamente con la pandemia y después con el ciclo inflacionario, el gobierno entregó una economía, ¿cierto?, creciendo, por un lado, y segundo, que en materia de delincuencia y seguridad, también después de un momento muy turbulento asociado a la inmigración y todo eso, entregó algo un poquito más estable. Es decir, que en el último año lo que ha sido los dolores de cabeza del gobierno terminen entregándose, no vamos a decir con nota con 7, pero con azul, ¿cierto? Y yo creo que van a haber 2 o 3 guiños, quizás 1 o 2 nomás, a su electorado. Porque tú mencionaste aborto, Sí. llamémosle la agenda cultural. Yo creo que va a haber algo de eso. No se puede abandonar ese que es el núcleo duro del oficialismo, especialmente jóvenes de zonas urbanas, educados y mujeres. Y por el otro lado, me parece que el tema de la condonación Sí, claro. del CAE, esa discusión también va a estar siempre ahí como una zanahoria para que tu mundo, para que tu base electoral no se sienta enteramente traicionada y no se ponga a vitrinear más a la izquierda, digamos. Oye, Yo creo que con ese marco más o menos va a terminar este gobierno. Oye, Cristóbal, tú no lo estás viendo, evidentemente, yo lo estoy siguiendo con el otro Sono y a través de las pantallas de los canales de televisión. Acaba de salir la ministra Jara entre aplausos, más que aplausos, ovación, emocionada. Eh, Ahora puede ser carta presidencial o no, ya que en el oficialismo hasta hay tanta, o sea, cambiar a Vallejo por Jara. Bueno, hoy todos los noticiarios van a mostrar a una sonriente ministra Jara que fue capaz de abrochar un acuerdo previsional que el gobierno va a comunicar y la oposición, al menos la oposición de Chile Vamos, van a comunicar como una buena noticia para el país. Por lo tanto, ella hoy día se anota un poroto y en un gobierno que no le sobran las cartas presidenciales. Supe hasta que Jaime Pizarro había salido al baile. Sí, Jaime Bueno, Pizarro también a apareció, un gobierno, no descartando, que es como la típica, no claro. descarta. Así que yo no descarto tampoco, Cecilia, que la ministra Jara en la próxima medición aparezca con 4 puntos. Ya con 4 ya te elevaste por sobre todo el resto del gabinete. Y eso le puede permitir, ojo, eso le puede permitir a la Alianza Frente Amplio con Partido Comunista Mm. pensar en competir en una primaria con el mundo socialismo democrático. El problema es que hoy día no hay ninguna de las microfacciones del oficialismo que tenga una figura de tonelaje, al menos con los sondeos que tenemos hoy. Y yo creo que finalmente esto le da a ese mundo, al menos al del Frente Amplio Partido Comunista, una carta que podría eventualmente participar en una primera vuelta. Perdón, una primaria. Pensando además en una cosa, hay gente que está todavía creyendo que Chile es el Chile de los 90 o de los 2000, en el cual un candidato presidencial tenía que sacar más de 30 puntos, digamos, para estar Mm. ahí peleando.
al paso que va Chile, como algunos llaman la peruanización de la política chilena, puede hacer que en la próxima elección presidencial tengamos 5 candidatos que estén entre 10 y 20 puntos. Oye, Y tú con 18 pases a segunda vuelta. Por lo tanto, todas estas figuras que hoy parecen marcar muy poco, yo no las descartaría necesariamente porque no se necesita tanto hoy con oye, un panorama tan fraccionado para llegar a segunda vuelta. y algunos se ilusionaron con la carta que escribió Michelle Bachelet en el diario El País, donde dice que ideas y unidad es el camino, y termina uno de sus párrafos diciendo que unidos, el progresismo, podemos vencer. Y se sumó, podemos vencer. En una Bueno, de esas, sería raro, es que si que dice pueden vencer, está hablando como analista. Ella es parte de una tradición política. Yo sé que a pero todos nos algunos se gusta hacer ilusionaron porque... hay mucha gente que le gusta hacer exégesis, ¿cierto?, de sus palabras y buscar ahí. Tú sabes lo que yo opino al respecto. Yo creo que el gran error que podría cometer el oficialismo es hacer lo mismo que hizo en 2017 y lo mismo que hizo en 2009. Es decir, elegir una figura que vaya a perder pero sin proyección. Sabiendo que hoy día tiene todas las de perder, no estoy diciendo que uno tenga que ir a las elecciones a perder. Estoy diciendo que el programa se ve cuesta arriba, ¿cierto? Pero yo iría a competir con una persona que fuera capaz de articular con consistencia mis ideas. Y yo tiendo a creer que esa persona es Carolina Toa, pero también podría ser Janet Jara, que es militante de un partido, ¿cierto?, que tiene una cierta visión ideológica, pero que hoy día ha demostrado una tremenda flexibilidad. Acaba de aprobar una reforma previsional que no se pudo aprobar en 10 años. Y que consolida el sistema de capitalización individual y le da larga vida a la AFP. O sea, alto nivel de pragmatismo de la ministra Jara. Alto nivel de pragmatismo. Está bien, así se gobierna. De lo contrario, esa es la razón por la cual republicanos, como decía Klaus Schmidt-Hebel, no está preparado para gobernar. Gracias, Cristóbal Belolio, por esta columna. Estuvo muy contingente, además. Tuvimos que interrumpirla y en vivo y en directo. Carol Cariola diciendo que se despachaba ley, así que te agradecemos mucho. Totalmente informados y analíticos este miércoles. Chao. Que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.